ser presente en esta reunión, en esta clase, consulta. Disculpen los chascones, estoy de día administrativo, de vacaciones hoy día, pero no me quise perder este saludo con la querida Jimena Pou. Ustedes saben que ella es directora de Extensión y Comunicaciones del Instituto de la Comunicación e Imagen, y es la contraparte institucional de este diplomado entre la Universidad de los Lagos, la Universidad de Chile y el Ministerio, y aparte la Jimena fue mi profesora guía en el pregrado en la Universidad de Chile. Yo le tengo mucho Muy cariño vieja. y quise, y quise venir a saludarlas, a saludarlos. Aprovecho también obviamente a Cristian, compañero de labores, deseándoles que estén bien y que, bueno, aprovechen esta clase consulta con Jimena. Yo sé que les tiene preparado también un ejercicio, pero creo que es muy importante que en nuestro diplomado, con esos 9 módulos, ustedes puedan no solamente estar en contacto con sus experiencias, con las experiencias locales, regionales, nacionales, sino que algo interesante también que pueden proponer nuestras y nuestros docentes son otras experiencias, y creo que eso enriquece mucho ese análisis, esa forma también de ir traduciendo otros fenómenos para los contextos más particulares. La globalización también es fundamental para poder comprender nuestro quehacer y ir también activándolo. No me quiero alargar, solamente saludarlos, agradecerles por la energía que están depositando en el programa. Ustedes saben, esto es inédito, primera vez que 2 universidades estatales con el ministerio se unen para un diplomado, así que de la responsabilidad que ustedes asuman y cómo ustedes terminen este programa va a depender una eventual segunda versión para otras y otros representantes u otros cultores de la región de los ríos, así que también este mensaje es para pedirles que tengan especial energía para concluir este diplomado y que nada, les mando un abrazo y nosotros estamos en constante coordinación con los académicos y académicas y con las instituciones asociadas a este programa para ir evaluando mes a mes cómo se va desarrollando el programa. Así que muchas gracias, un abrazo grande y mucho ánimo con lo que queda de pocos días del año, y aprovechar a la Jimena, que es una joya de docente y de colaboradora y de amiga. Gracias, Jimena, bienvenida, un abrazo a cada uno y cada uno. Muchas gracias querido Sergio. Y muchas gracias Cristian. ¿Empezamos? Digo yo, porque se pasa tan rápido, como son 2 módulos tan pequeños, hay que aprovecharlo. Bueno, ¿cómo están? Espero que bien, cada uno, cada una. Efectivamente es de consulta, vamos a ir viendo, yo quiero ir mirando cada uno de sus trabajos finales. En general, y ha funcionado así en otras partes, por eso está el módulo temático, porque ahí ustedes han podido también, algunos de ustedes, unos 2, 3, no, unos 3, 4 personas creo que son, que han podido hacer algunos comentarios respecto de la provocación que yo les hice, también como esa pregunta, que tenía que también ser en función de los textos. Por favor, miren los textos, ¿ya? Les agradecería mucho. Paulo Freire está ahí. Paulo Freire no solamente influyó en América Latina, sino en todo el mundo, sobre todo también en Europa, etcétera, en un ir y venir. Ustedes saben que la academia tiene eso también, o sea, de muchas relaciones también con otros territorios, en fin. Yo les contaba que yo generalmente hago clase en España todos los años, acabo de terminar mi curso allá, antes viajaba, pero bueno, ahora, y en Perú con los campesinos, con zonas rurales, que también lo hicimos, tuvimos la suerte de hacerlo por internet, y porque justamente tiene que ver también con los territorios, y los territorios no corresponden, porque si no sería demasiado chauvinista, en fin, incluso xenófobo, que fuera solamente en relación a las nacionalidades o los estados-nación, como vimos la semana pasada, que también, y lo estamos viviendo en Chile, también el Estado-nación está en crisis a nivel mundial, el Estado-nación liberal que se conoce principalmente desde el siglo 18, 19, principalmente en adelante. Entonces, mirar los territorios, y esos territorios también tienen redes. Yo les hablaba de sus redes en esta mesa, y antes de comenzar, yo les voy a dar con las consultas unos 15 minutos para mostrarles esto, que les tengo aquí preparado, que es muy cortito. Acá está, perdón, acá está, muy cortito, que es para que ustedes tengan un poco como un ejemplo. Bueno, puse ahí, generalmente también en la academia uno pone sus pergaminos que han costado mucho, y soy mujer, me ha costado, no se imaginan cuánto tener mis títulos, todo lo que, no sé, en temas doctorado, etcétera, no se pueden imaginar, como a todos. Bueno,
La comunicación tiene que ver con las tramas, lo que vimos la semana pasada también, a partir de dispositivos que generan producción de conocimiento y se despliegan en el campo educativo y expresivo. Por eso la comunicación, por eso yo les pedí que leyeran todo lo que les envié como base, y que va a ser una base también bibliográfica para sus reflexiones, que es muy importante. No es flujo de conciencia la reflexión, sino que más bien esas reflexiones que tienen que ver con esos textos y lo que hemos visto en clase, se tienen que anclar con una materialidad. Y en este caso, ¿qué mejor materialidad que pensarse entre ustedes en su mesa? Cómo cada uno de ustedes y cada una de ustedes, y ahí podríamos enfocar específicamente para que sea productivo para su mesa, ¿no? Que cada uno y cada una pudiera reflexionar a partir de esa materialidad. Es decir, la organización en la que está Marjorie, ella trabaja, digamos, esa reflexión sobre las mediaciones, la cultura, la identidad, el espacio biográfico, las comunicaciones en relación a las comunidades, cómo uno teje comunidad, pero al mismo tiempo cómo posiciona esa comunidad en el espacio local, regional, nacional, internacional, etcétera, como ustedes quieran mirar esos niveles. Es súper importante que ese anclaje no sea así en el aire, sino que esté situado, y situado en este caso en cada una de sus organizaciones, que ustedes las conocen mejor que nadie, porque conocen sus territorios, etcétera, y las identidades que se ponen ahí en conflicto, que se ponen también a disposición de una cohesión social, que es muy importante finalmente para hacer comunidad, tener una cohesión social donde incluso hay mucho disenso. En Chile nos hemos acostumbrado a eliminar el disenso, a eliminar al extraño, al abyecto, al migrante, ¿para qué decir? A los pueblos indígenas, a los que llegaron luego, en fin, a quienes habitan los territorios. Entonces, a ver quiénes los habitan, cómo los habitan, y piensen en ese habitar que también puede ser desde una afuera, quienes comparten, quienes viajan, ahí está interseccionalmente también el turismo, etcétera, o quienes también están relacionados con su territorio. Cuando a mí me toca trabajar migraciones, yo trabajo mucho los territorios transnacionales, y ese es otro espacio, un tercer espacio, que es entre el lugar de origen y el lugar de llegada, y todo lo que ahí se produce. No sé si me explico. Entonces también ustedes, para que vayan pensando su trabajo, que sea un trabajo, una reflexión, es muy cortita, en los textos, en lo que hemos visto en estas clases, en la reflexión, digamos, y en esa materialidad. La materialidad siempre tiene que ver con la experiencia, ¿ya? ¿Y qué es eso? El objeto de estudio finalmente es un problema, no es un objeto, es un problema. Y ese problema, o por decirlo así, es su propia experiencia y cómo la ponen ustedes en función de esta mesa que están construyendo. Las acciones comunitarias, por tanto, implican lo que les acabo de decir, espacios diversos, que pueden ser espontáneos, que surgen así, ¿no? Que también, es decir, mira, vamos a hacer, yo leí ahí una comunidad que se ayuda a sí mismo, lo hemos visto sobre todo en este tiempo con la ausencia del Estado, cada vez más se agudiza la ausencia de Estado en este país, sobre todo ese Estado benefactor, protector, etcétera, ¿no? Responsable, ese Estado que no tenemos, digamos, tenemos que dotarnos, si así lo queremos, de un Estado responsable, ¿no? Etcétera. Y entonces eso es espontáneo, pero eso espontáneo también surge, como les decía, de un magma residual, que hay algo allí, hay comunidades que son muy ricas y de pronto también esas comunidades se quebraron por algo, ¿no? Por algo que ocurrió, por algún evento, etcétera, y emergió otro tipo de comunidad. Tanto se ha hablado de los narcos, bueno, hace muchos años se habla de los narcos en Chile, lo que pasa es que la academia, etcétera, lo hablaba mucho, pero el Estado mismo, las policías, la prevención, seguridad ciudadana, en fin, el enfoque que le daba, bueno, eso es algo que irrumpe, el narco irrumpe, emerge, y en algunas zonas se transforma en dominante, ¿ya? Y hay que ver qué es lo que residual había en esa comuna, por ejemplo, en ese lugar, para que vuelva la solidaridad y de alguna manera a desconstruir el tejido narco, de la cultura narco, por un tejido solidario que venía desde antes. Y ustedes los han visto, sobre todo quienes son más mayores. Las acciones institucionales también se relacionan con estas acciones comunitarias, porque siempre hay una vinculación entre, ustedes lo saben, la base, la superestructura y el proceso estructurante que se genera en estos movimientos entre la superestructura y la base, ¿no? Y ahí aparecen acciones institucionales que pueden, obviamente,
como esta mesa que ustedes están creando, que es una acción institucional, de institucionalizar una mesa. Entonces aparecen los centros culturales, los centros de creación, las escuelas privadas o públicas, y ahora, por eso yo les mostraba la casa encendida. Ahora bien, ¿cómo esa acción comunitaria, como les mostré con la casa encendida, como les mostré también con el malpensante, como les mostré con Trenzando, como les mostré con los otros ejemplos, incluso con Royal Deluxe, que nació muy a nivel comunitario, pasa a ser institucional, pero pasa a ser institucional sin, bueno, igual es complejo, pero tratando de no perder esa coherencia que era la comunidad, que estaba en el centro de su quehacer y por lo tanto de su línea editorial. Y ahí viene todo lo que significa la comunicación interna, que si ustedes forman una mesa, como la están formando en este proceso estructurante de una mesa institucionalizada, deben trabajar la comunicación interna sí o sí, no solamente para ir haciendo su gestión de su línea editorial como mesa, que la tienen que crear esa línea editorial, sino también para ir creciendo como mesa, para ir tomando decisiones, para ir haciéndose cargo de sus disensos. Si, por ejemplo, van a hacer una página editorial, ¿qué palabras, qué conceptos claves van a estar ahí? ¿Qué imágenes van a estar ahí? ¿Cómo se van a relacionar horizontalmente entre las organizaciones y no que una supera a la otra, el lenguaje, etcétera? Es muy difícil ponerse de acuerdo, y usted lo sabe mejor, a lo mejor desde su experiencia, pero eso tienen que hacer, comunicación interna permanente, es la única forma también de situarse luego a diversas audiencias y territorios vinculantes. Y como les decía, territorios vinculantes que no solamente tienen que ver con su espacio local geográfico. Acuérdense que el espacio geográfico y el espacio biográfico, perdón, el espacio biográfico es territorial geográfico y es también simbólico, y eso tiene una expansión enorme, y también metafórico. Cuando decimos metafórico, ese espacio se puede transformar en un espacio utópico, que es un deseo, ¿no? Generalmente, o en distópico, cómo trabajar la distopía, es decir, la pesadilla, ¿no? Que hemos visto muchos ejemplos en este país. Bueno, aquí bueno, les voy a mandar incluso si quieren este PPT y ustedes pueden entrar también. Yo me imagino que durante esta semana entraron a las páginas web que les di la semana pasada para poder mirar un poquito más cómo se organizan, cómo es la programación sobre la base de una línea editorial, etcétera, cómo son las diversas organizaciones también que coactúan para que se produzca ese espacio cultural. Me imagino que ya todos entraron porque es parte también del curso, ¿no? Aquí tenemos, en el caso mexicano, cuando decide, en la política pública mexicana, desde hace más o menos unos 10 años, tiene que ver la gestión cultural, la entienden así ellos a nivel de ley, en relación a su Ministerio de las Culturas, también, que tiene lo siguiente, que quiero mostrarles porque a mí me gusta mucho esta definición, y también son como casos, vimos estudios de casos, y este es un caso, que es bueno saber qué se hace en otras partes, no es malo. La gestión cultural, dice, entendida como la promoción cultural, el trabajo en instituciones culturales, la labor comunitaria, que es vital, la planeación de espectáculos, la docencia, la investigación y la difusión de grupos artísticos, constituye uno de los más importantes pilares del desarrollo social. Sirve para generar un mayor consumo de servicios culturales que estimulan a un enriquecimiento de valores y un mayor crecimiento intelectual de la sociedad en general. De manera que la comunicación estratégica en el diseño de acciones dentro del ámbito cultural es importante para revelar el sentido de espacios, lugares, objetos, etcétera, de interés cultural de cualquier municipio, evitando la degradación y deterioro en la medida de lo posible y fomentar su conservación con la intención de que sean conocidos y disfrutados por generaciones futuras. Uno de sus compañeros o compañeras, no recuerdo el nombre, escribió en el foro temático sobre niebla, el fuerte de niebla. No sé si está aquí la persona. ¿Sí? Sobre el Fuerte de Niebla. Me parece maravilloso trabajar un proyecto cultural mayor en el Fuerte de Niebla, que no solamente sea un lugar museográfico, sino que también exista un guión museográfico que permita también vincular mucho más a la población de Niebla, no solamente desde un punto de vista más bien militar, que es un fuerte militar, y sino más bien desde un punto de vista también territorial, con las personas que habitan Niebla y todos sus anhelos, deseos, frustraciones, etcétera, que también constituyan parte del guión finalmente que pueda
servir, digamos, para ellos mismos, por eso la comunicación interna de las organizaciones y los actores que participan, y para quienes vienen de afuera, etcétera, e incluso si hay una página web con todo esto basado en la historia de Niebla y su fuerte, obviamente, mostrar también ahí hacia el mundo, digamos, qué se produjo ahí, cómo llegaban holandeses, que los españoles, en fin. Bueno, todo eso, pero hay algo que no está tan develado, qué pasó también con la población huilliche en esa zona, etcétera. A lo mejor ahí, no, estoy hablando así hipotéticamente, ustedes y sobre todo la persona de Niebla lo conoce aún más, es cómo generar ahí también algo más que nos libere un poco sobre todo del paradigma más bien militar, que en general en Chile hay mucho paradigma para eso. Fíjense solamente en las estatuas de este país y lo que ha pasado con los monumentos. También, bueno, en fin, hay mucho, mucho que decir. Lecciones de Paulo Freire, que ustedes lo tienen también ahí, y se los voy a mandar también en PPT, dice que el paradigma participativo de la comunicación para el cambio social, a eso me refería yo con lo horizontal, y el horizontal se pone el acumulado también de saberes, en fin, saberes formales, informales, etcétera, obviamente se ponen ahí, de hecho, bueno, el doctorado que yo misma hice tiene que ver con esto, ¿ya? Tiene que ver con cómo para empezar, tiene que ver con el magíster, que sea, los extramuros de la universidad, quebrar los muros. Si ustedes revisan la política de extensión de la Universidad de Chile que me tocó a mí crear hace un par de años para todas las universidades estatales de Chile, participar en esa formulación y fue aprobada por todas nuestras universidades estatales, es derribar los muros de las universidades, sobre todo las estatales, porque hay que retomar a Paulo Freire, a Amanda Labarca, a Gabriela Mistral, ahí está lo residual, que hay que decir, volvamos a ponerlo en la palestra a nivel de emergencia y que eso sea lo dominante y logramos crear una plataforma increíble, donde participaron decenas, bueno, cientos de personas, y la mayoría no eran actores académicos, ¿ya? Sino más bien que le estaban pidiendo a la academia. Freire contribuye a develar la comunicación como la educación, nunca es neutra, sino intrínsecamente política. Por eso yo les hablaba de la polis también, esa construcción de lo político, el ciudadano político, el ciudadano y ciudadana de un pueblo más bien, que tiene que profundizar en sus niveles democráticos y ahí darse, ¿cierto?, un Estado, un nuevo Estado, en este caso como en el caso de Chile, ¿no?, que tenemos la oportunidad única en democracia de crear una constitución, digamos, en que quizás no sea del nivel participativo que uno quisiera, pero sí una constitución que sea legitimada en democracia. Ambas conducen entonces a perpetuar o a alterar la estructura del sistema social, reproducción versus cambio social, conservación versus progreso. Ahora bien, hay que cuestionar también estos conceptos, como el concepto de progreso, ¿no? Cambiar el status quo implica por parte del comunicador, la comunicadora, ser consciente del carácter domesticador o emancipador de su propia labor. Yo me imagino que su mesa va a ser emancipadora y no domesticadora. Me imagino, ustedes tendrán que darse su línea editorial y ver en cada uno de sus trabajos cómo contribuyen a esa línea, que después ustedes, todos los trabajos van a estar disponibles para todos y todas, van a poder conversar sobre lo que allí reflexionaron. Entonces, bueno, se espera, por lo tanto, capacidad de invención, de anticipación, de coorganización, aptitud para procesar correctamente lenguajes abstractos y para el manejo de símbolos, lo simbólico, qué significa lo simbólico, cuando yo les hablaba el mismo Fuerte de Niebla, etcétera, qué significa lo simbólico cuando cuando decimos Gualmapu y no decimos Araucanía, qué significa lo simbólico cuando es la Huerufoye, ¿cierto?, la bandera, etcétera. Lo que implica la base sólida en el manejo de la lengua, capacidad de iniciativa y de propuesta y una actitud propicia de la cooperación del trabajo en equipo. Trátase entonces, en este caso, el gestor cultural o la gestora de un trabajador o trabajadora llamado permanentemente a razonar y argumentar, a pensar y expresarse en términos de la Declaración de Quito. Bueno, y ahí yo tenía una plenaria para el final que iba a ser dividirlos en grupos, pero olvídense de eso porque solamente vamos a estar para esto, pero sí les quiero decir que me gustaría, una vez que resolvamos las dudas sobre el trabajo final, y espero que lo de ahora también les haya servido para eso, me gustaría que ustedes en esto determinar un territorio, bueno, esto está un poco también en la provocación que les di para el trabajo final, los elementos identitarios, actores relevantes, acciones realizadas, capitales culturales, comunitarios, institucionales, de acuerdo en este caso a su organización y la relación entre estas y otras de la mesa, es decir, que todo su trabajo
finales, que son muy cortitos, 3.000 caracteres con espacio, 5.000, estén, es que son como una plana y media más o menos, estén en función de aportar a su mesa, desde sus propios conocimientos de sus organizaciones en las que están. Por eso tienen que pensar no solamente en la provocación que les di, sino también, y hay una rúbrica, qué sé yo, sino también pensar en todos los documentos que ustedes tienen como caja de herramientas para pensar en identidades, en gestión cultural y patrimonio, etc. Yo les había puesto esto, que yo espero que ustedes en sus casas cuando escriban piensen en esto. Reflexionar y escribir esto como en paralelo, ¿no? Cuando uno se hace un esquema mental o un mapa conceptual. Escribir una intención, una línea editorial donde sea posible distinguir 5 palabras claves del proyecto comunitario y cómo lo ponen ustedes para que tributen la red. Un párrafo en que definan su ideología, por ejemplo, la ideología de su organización. 3 formas, por ejemplo, de que proyecten. Háganse este trabajo como un ejercicio en estos días, vayan murmurando esto. Medios, con qué medios quieren trabajar, medios de comunicación masivos o no, comunitarios. El proyecto también como un propio medio de comunicación, aunque esté dentro de una plataforma y uno mire, ay, voy a mirar en unos meses más, ¿qué pasó con la Mesa de los Ríos? Pum, me meto a la página y aparecen todas sus organizaciones, pero que no sea un collage de organizaciones, sino que estén unidas a través de una red de intenciones. Y esa red de intenciones es súper importante y tienen que definirla también, esa línea editorial, de acuerdo al tipo de audiencia a la que quieren llegar en su comunidad. Si es para su comunidad específica, pequeña, o la comunidad en general que se arma más en red. Yo me imagino que es una comunidad más en red, donde todos tienen que conocer todas las comunidades que ahí están en juego para que se legitimen. ¿Vale? Entonces, bueno, esto se lo voy a mandar porque se los voy a dejar un poquito como que les sirve, digamos, como pensamiento paralelo al trabajo. Bueno, muchas gracias. Dejo la palabra, por favor, a quien quiera comentar, si todos pueden prender las cámaras, si no tienen problemas tecnológicos, etcétera, se los agradecería. ¿Quién quiere decir algo? Las dudas, Marjorie, no sé, las dudas, Soledad, Cristina, Víctor. Alguien está con Soledad, yo me acuerdo que también habló la semana pasada, pero no me acuerdo su nombre, porque como no está ahí en escrito. Hola. Hola, Carlos, hola. Ya. ¿Quieres hablar tú? Bueno, ¿Sí? yo Sí. por una situación personal la semana pasada no estuve, quiero justificar mi ausencia a su clase, y me la perdí. No se preocupe, pero queda grabada, parece. Sí, quedó grabada y escribí yo para que se me justificara. Sí, no se preocupe. Pero me gustaría tener aún un poquito mayor claridad respecto al trabajo que tenemos que entregar este fin de semana, ¿ya? Entonces se me ocurre que a lo mejor podríamos hacer la presentación que usted tiene para ver los temarios que debiéramos nosotros desarrollar, por favor, si fuera posible. Sí, bueno, la provocación del trabajo está en su, es que no voy a poder abrir aquí, está en su página, es un párrafo, es que mire, en la página ustedes tienen hace mucho tiempo, tienen un video mío, tienen documentos para leer, tienen la provocación para el trabajo final y tienen la rúbrica de evaluación del trabajo final, que es una reflexión. Yo no les pido una reflexión académica, un ensayo, no. Una reflexión, pero no es un flujo de conciencia, sino más bien es una reflexión situada en función de la pregunta que yo les hago y muy abierta, pero hay una materialidad con la que ustedes tienen que trabajar, que es un ejemplo. Y yo creo que sería muy bueno para ustedes, para el ejercicio de constitución de su mesa, que el ejemplo estuviera situado en las organizaciones en las que ustedes trabajan, en los territorios que ustedes trabajan y manejan. Eso es todo, un ejemplo, nada más que eso. Por eso también yo les pedía que trabajaran, incluso pudieran responder algo rápidamente en el foro temático, porque ya ahí yo respondo a todos. Y también les voy dando como pistas. Sí, también, respecto de su pero en este foro temático, un par de personas que creo que no, el foro temático es justamente responder a la pregunta también, reflexionar sobre la pregunta que está ahí puesta. Claro. No es sobre otras personas, sino sobre ustedes y su trabajo en el territorio. No sé si te quedó claro. Si tienen problemas, me escriben en el foro. Yo estoy todos los días mirando y esperando que alguien escriba. En el foro de consultas me escriben, no hay problema. ¿Ya? Yo tengo una consulta, sí, profesora.
Por favor. Ya, mire, yo le quiero explicar cómo yo entendí para que usted me diga si está bien. Súper, dime. Ya, Sí. Yo siento que la idea de este trabajo es que sea individual, ¿cierto? Para que así cada uno pueda reflexionar desde desde su agrupación, o en el caso de que hayan compañeros, por ejemplo, que pertenecen a una misma agrupación, idealmente se reúnan y los que no estamos juntos en ningún grupo podamos hacerlo como mirando nuestros grupos particulares, ¿cierto? Sí, perdón, eso de se reúnan, ahí tiene, o sea, mira, virtualmente. Sí, pero el trabajo es individual, porque la reflexión es muy propia por espacio biográfico también, etcétera. Lo importante sí, es súper importante, que después con esa reflexión, ahí se reúnan. Es decir, después que la suban, porque ahí van a ver qué están pensando respecto de su propia organización. Y ahí está la riqueza de generar un nuevo conocimiento respecto a su propia organización. Creo yo que, porque es más difícil reunirse también incluso virtualmente en estos días. Estos días son complicados. Lo digo yo por ustedes, lo más cómodo para ustedes. Sí, está súper. Sí. Entonces entiendo que lo que hay que hacer, lo que usted nos invita a hacer es hacer una reflexión sobre nuestras propias agrupaciones, ¿cierto? Viendo los conceptos que hemos trabajado en clase, como espacio físico, espacio simbólico, la comunicación, la educación, los territorios, la polis, que entendemos por comunidad. Quizá elegir algunos sí, si no es una tesis, ustedes van eligiendo. ¿Y qué ven de residual ahí, de emergente, que ha emergido, por ejemplo? Que diga, estamos en un momento histórico, por ejemplo, porque ahora, no sé, vuelvo al caso de Niebla, porque me llamó la atención y a mí me gusta mucho Niebla, además. Vuelvo al caso de Niebla. ¿Cómo ponerlo también en el mapa del propio Niebla, en el mapa de los ríos, en el mapa de Chile, más allá del fuerte, o a partir del fuerte? No sé si me explico. Ustedes ahí tienen que argumentar, y ahí tienen ustedes obviamente tienen los elementos, sí. Por ejemplo, cómo conectamos nuestras agrupaciones con el territorio, con la ciudad. En el caso, por ejemplo, estoy pensando en el caso de Don Víctor, con sus adultos mayores. Por supuesto. De dónde son, de qué localidades rurales, como rescatar la historia de nuestra agrupación, vinculándolas con estos elementos que usted nos enseñó. Sí, pero ¿cierto? Una cosa súper importante, vincularlos con comunicación ahí también. Es decir, como en el caso de esa agrupación de adultos mayores, se comunican también entre ellos, cómo ven esa relación en red entre ellos a nivel interno, por ejemplo, y cómo la agrupación de adultos mayores tributa a esta mesa. Lo que pasa es que las mesas, muchas veces, o organizaciones que están en red, o asociaciones de organizaciones... Eso es maravilloso. Por favor, el micrófono. Sí. A ver, voy a silenciar. Ahí lo silencié. A Evelyn. Y eso es lo maravilloso, que tienen que trabajar mirando cómo tributan, y esa es la generosidad horizontal a la que me refería, cómo tributan a la red también, con esa mirada puesta. O sea, por eso decía, esto no es un flujo de conciencia, yo he hecho esto, o, ¿me entiendes? Sino que más bien cómo ustedes miran esa organización también con una cierta distancia, porque es el ejemplo, la organización es el ejemplo, pero cómo tributa ese ejemplo a una red mayor que es la de ustedes. Y ahí se van a dar cuenta cuál es la co-construcción horizontal, donde nadie monopoliza, yo quiero que se haga esto y aquí hago toda la bajada, ¿no? Porque si no, eso no produce efectos de procesos estructurantes identitarios. No sé si me explico. Sí. Ya, profesora, y en ese sentido, por ejemplo, hablar un poquito de cuáles son nuestros valores, lo que nos moviliza, porque eso tiene que ver como con la línea editorial que podríamos tener como grupo y también como mesa. O sea, en nuestro trabajo tenemos que empezar desde nuestros grupos y terminar diciendo cómo nuestros grupos son parte de esta mesa o cómo aportan o qué elementos podrían contribuir a la mesa en cuanto a en temas de comunicación. Sí, porque así es más productivo para ustedes. Y todos los casos que les mostré como casos, finalmente son ejemplos que justamente comienzan ellos con grupos... es que no la apaga. Ellos, sobre todo, bueno, la casa encendida y otros más trenzando, por ejemplo, empiezan un trabajo pequeñito de comunidad, de organización, y se dan cuenta que todo tienen que ampliarlo y convocar, ser convocantes y tributar a algo en que tienen que ponerse de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo justamente para llevar adelante el proyecto. Y ese proyecto incluso es mucho más así sostenible y no depende tanto de fondos concursables. Ustedes han visto, sobre todo en tiempos de pandemia,
Miren, yo fui elegida por las universidades chilenas de la región metropolitana, bueno, de la región metropolitana, las universidades estatales y las universidades privadas, como core de cultura. Y este año, bueno, les cuento así, ha sido muy duro, porque he tenido que pelear muchísimo respecto de, no puede ser fondo concursable la ayuda, no puede ser concursable. Por otro lado, hay que formalizar a los trabajadores y trabajadores de la cultura. O sea, este año se vio, por lo menos en nuestro mundo más cultural y social y cultural, un vacío enorme de Estado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ahí es súper importante también cómo ustedes se plantean en términos de línea editorial para que la mesa tenga una fuerza luego también de presionar, sea el gobierno que sea, para políticas públicas también, desde ahí. O sea, plantéense como unas ideas mayores, o sea, no solamente esta organización en red, sino esta organización en red tiene un objetivo, es para algo, para presionar políticas públicas, para generar encuentros entre ustedes, etcétera. No me imagino que nadie construya una mesa pensando solamente en su agenda personal. No, porque yo creo que eso todo el mundo ya sobre todo ahora se ha vuelto más normal, que todo el mundo diga, no, tú estás solamente con tu agenda, trabaja ahora en función de esta red. No sé si me explico. Y ese giro cultural es súper interesante porque nos devuelve un poco también formas de hacer, y ahí está, bueno, hay un libro precioso sobre, bueno, la creatividad y las formas de hacer mucho más sensibles con la comunidad, con la forma de construir comunidad. No sé si me explico, poniendo todo sobre la mesa. Algunos tendrán habilidades para una cosa, otros no. Otros para crear redes sociales, otros no. Cada uno va buscando su espacio en la red y cómo ustedes tributan a esa red. Piensen en esa línea editorial, entonces, Marjorie, como bien dices tú, de tu propia organización y cómo esa tributa a la red, porque tu organización no se va a desvanecer en función de una línea editorial mayor. Al contrario, tiene que tributar esa línea editorial mayor para poder comunicarla y para poder ir creciendo, presionar a políticas públicas, incidir, incidencia también con las empresas privadas, etcétera, etcétera. No depender solo de los fondos concursables, porque ya se sabe en este país que eso no da visión de largo plazo, lamentablemente. Sí, Profesora, están, y hay que aprovecharlo, pero no es lo único. Sí. Quiero comentar algo. Yo me hago parte de la pantalla Soledad Delgado porque estoy en otra pantalla, pero tengo un problema de audio del celular. No te preocupes, tu nombre, es que se me olvida tu nombre, por eso quería saber. César Oyarzo. Eso, ya, sí. Ok. No, recogiendo un poco la consulta que hacía Marjorie, y sobre lo que usted ahí comentaba, igual nosotros entendemos la tarea, pero lo vemos en el sentido también de que nosotros como mesa igual somos nuevos, no tenemos tanta incidencia en la región, si bien ya la mesa o la directiva de la mesa participó de un encuentro a nivel nacional, donde tomamos la batuta, por así decirlo, y el próximo encuentro lo haríamos en la región de Los Ríos, a excepción de que se presentó la pandemia, por lo tanto tenemos una propuesta de desafío. Entonces la reflexión que debemos construir desde nuestros, digamos, simientes o de nuestra visión y misión que tenemos como agrupación, tiene que hacerse parte de lo que queremos como mesa en la región, cómo va a incidir. Entonces tiene que tener una visión un poco más futura, por así decirlo. Sí, y una visión de cohesión, es decir, la línea editorial, ¿por qué les hago hacer este ejercicio y se los hice más situado? Porque cada uno podría haber hecho el propio, no, pero de su propia organización, es que es lo que más cerca tienen también, su organización, su experiencia, ¿no? Pero me gustaría, de verdad, para ustedes sería súper bueno que mirar, porque después la idea es que se lean entre ustedes, pues no escribir y no miren nada más, sino que se lean entre ustedes porque va a estar todo ahí publicado, me imagino, o le piden a Cristian que les mande todos los trabajos de reflexión, porque se ahí van a dar cuenta justamente lo que dices tú, cómo mi línea editorial tributa a esta gran línea editorial que además está en construcción. Entonces ustedes ponen sobre la mesa lo que ustedes reflexionan, también con estos textos, etcétera, etcétera, y van viendo como cajas de herramientas, ¿no? Y eso, ¿cómo tributa a su propia mesa? Y de verdad que se van a dar cuenta que hay líneas que son coherentes, a otras a lo mejor no, y uno dice, entonces esta puede ser una sublínea, tengo esta gran línea editorial, pero puedo hacer sublínea. Imagínense, por ejemplo, una página web que esta es su mesa, imagínensela así. Esta es una página web y que tiene varios botones. Entonces en esos varios botones está cada una de sus organizaciones. Cada una. Entonces uno aprieta cada botón y se encuentra con la organización. No sé, César, ¿cuál es tu organización?
Sinfonía de los Ríos de Valdivia. Ya, maravilloso. Entonces te metes Sinfonía de los Ríos y tú ves cómo se define editorialmente Sinfonía de los Ríos. Luego ves su programación, o sea, que tenga archivo, lo que les decía la vez anterior, que después, o sea, yo estoy pensando también, obviamente, porque mi área, plataformas digitales, o plataformas, que ya lo vieron, plataformas mediáticas, pero también de comunicación comunitaria, es decir, que esté en varios niveles, que lo pueda leer alguien de una comunidad que no pasó cuarto básico, a que lo lea un postdoctorado de no sé qué, y todos más o menos entiendan lo mismo, el mismo mensaje potente, a eso me refiero. Entonces, te puedes meter con gráficos, etcétera, te pones, además que Valdivia, toda esa zona, tremendo el tema musical, ¿no? Bueno, no sé si ustedes no sé, son más jóvenes, pero a Matamala lo deben conocer, a todo esto, el grupo de música, bueno, Chuenquinilo, etcétera, etcétera. Que, bueno, era muy cercana a Chuenqui y a Nilo, digamos, en su momento. Y tienen hay un, ¿cómo decirle? Un sensorium, ¿cómo decir? A ver, en la disputa del mundo de lo sensible, por decirlo así, Valdivia está en el mapa, y la región de los ríos en general, pero Valdivia sobre todo está en el mapa del mundo, no solamente de Chile. Entonces, culturalmente hablando, ¿ya? Hay algo ahí, hay mucho ahí. Entonces, tú dices, te metes, pum, el botón de sinfonía, y ves que su línea editorial es coherente con la línea editorial general de la mesa. Cuando alguien preguntaba como Rolando, ¿qué hacemos, por ejemplo, con una línea editorial si pedimos apoyo a una empresa? Bueno, esas empresas tienen que ser también coherentes con sus líneas editoriales. No pueden ustedes estar, por ejemplo, haciendo, porque en general, haciendo una línea editorial que muy en contra de una papelera, por ejemplo, muy en contra, y después tú decirle, abajo dice auspiciador, la papelera. No, hay otras formas también de buscar relación con otros tipos de empresas, salir de ese lugar. Por ejemplo, mirar las cooperativas, mirar los restaurantes, etcétera, etcétera. A eso me refiero de las coherencias. Ustedes cuando armen su mesa finalmente con una gran línea editorial, que va a ser como de alguna, no es una síntesis, sino más bien es un proceso dialógico entre sus propias líneas editoriales de sus organizaciones con este nivel central, por decirlo así. Ahí se van a dar cuenta de las coherencias y lo que hay que seguir limando tal vez, ¿no? Sin perder sus identidades. Sí. Ciertamente, Sí. en síntesis tenemos que aunar criterios y también compartir nuestras experiencias que son muy similares dentro de nuestro territorio, que tiene características especiales. Pero al final, ¿qué es lo que nos une? Es que igual tenemos un sentido de pertenencia y un sentido un poco de fomentar, desarrollar, difundir, de progresar en el ámbito de la cultura y las artes. Por supuesto, claro. Es que ahí es muy libre, por eso les dejo esa reflexión, y son reflexiones súper cortitas, que tampoco me piensen, esto no es una tesis, es una reflexión súper cortita, y después esa reflexión, que la hacen ustedes a la luz de que son parte de una mesa, es como si fueran de un pequeño territorio. Miren, vuelvo a Royal Deluxe porque eso, o al GAM mismo. El GAM, que tú me lo mencionaste la vez anterior. El GAM tiene un trabajo que ha sido muy, muy arduo en el barrio Lastarria, en Santiago, ¿no? En el barrio Lastarria. Les ha costado muchísimo generar sentido de pertenencia. A mí me ha tocado apoyar a las organizaciones del barrio Lastarria para hacer, bueno, en círculo, y en fin, bueno, mucho trabajo participativo con los, no sé, bueno, ustedes han trabajado con POSIT, con esto, con papelógrafo, con todo. El GAM, incluso tuve una de mis estudiantes en el diploma de gestión cultural de la Chile, es la que está a cargo de esto en el GAM, en el barrio Lastarria, tienen se llama Barrio, que es cultura de barrio Lastarria, cómo hacer que el barrio Lastarria tenga una coherencia, es como una gran mesa, ¿no? Donde participa el GAM, donde participa la Católica, la Universidad Católica, donde participan restaurantes, donde participan centros artísticos, donde participa el Museo de Bellas Artes, etcétera, etcétera, en ese sector. Les ha costado un mundo ponerse de acuerdo, pero un mundo, porque tienen visiones muy distintas a veces. Algunos están enfocados solo en el negocio, el GAM está enfocado en la cultura, etcétera, 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 pero se dan cuenta de que tienen que trabajar como barrio. ¿No entienden? Y más encima un barrio gentrificado, es decir, que ha llegado mucha gente con poder adquisitivo, etcétera, etcétera, hay mucho snobismo y tal, y también han hecho que mucha gente antigua se ha tenido que ir de ahí, porque ya no puede seguir pagando ni los arriendos, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, ¿cómo hacer el barrio? El barrio, piénsenlo ustedes, que es como la mesa, ¿ya? Y cada
cada lugar que entra ahí, cada pieza, es su organización. No sé cómo me explico. Eso implica mucho trabajo de red interna entre ustedes. Ponerse de acuerdo para generar, ¿cierto?, unos principios, etcétera, unas palabras clave. Por eso decía, hagan este otro ejercicio de mandar el PPT los que quieran, pero ayuda, ¿no? Como un mapa conceptual también. ¿Cuáles son las palabras clave? Tú dijiste arte, culturas, otro va a decir, por ejemplo, mundos como visión de mundos, ¿cierto? Como visión indígena o de pueblos originarios, que también ahí hay una diferencia entre decir originario e indígena, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuáles son las cargas también de las palabras? Por eso mi área era comunicación, ¿no? y comunidad. Identidades. Entonces, ¿qué se moviliza ahí? Y exactamente, ver cómo, pero al escribir sobre estas reflexiones, poner tu ejemplo de tu organización Sinfonía de Valdivia, tú dices, ¿cómo de alguna manera también eso lo miro a la luz de que soy parte de una mesa? La mesa no es solo funcional, una mesa como la que están creando ustedes, no es funcional sobre todo, es una mesa más bien política, de la polis, que hablamos de lo político, no hay a lo mejor banderas partidistas, no sé, me imagino que no, sino más bien cómo ustedes hacen que sea un lugar de creación también. Y que cuesta, pues cuesta harto las organizaciones y cuesta años a veces. Esperemos que no cueste tanto ya que ustedes ya iniciaron este trabajo. Tenemos unos ejemplos, profesora. Por ejemplo, Ronaldo, él trabaja en cine, parece que, no sé específicamente qué hace, pero él produce cine y él tiene parece que unos proyectos encaminados en que nos propuso a la mesa, digamos, poder recorrer nuestras comunas, nuestras agrupaciones, y que nosotros en el territorio hagamos ese trabajo de comunicación, de difusión. Como microdocumentales. Eso hace que se genere sistemas de pertenencia entre ustedes. Claro, y que se Carlos, por ejemplo, el lugar. Carlos con Janet hacen hartas cosas, nos podríamos sumar a algo que ellos puedan, por ejemplo, iniciar. Tenemos nuestros proyectos asociativos igual, que donde nos estamos vinculando. Hay cositas que se pueden... pero esas tienen que mostrarse y ponerse de acuerdo, porque además lo que dicen ustedes, todo tiene finalmente, y es lo que yo he visto, por lo menos, y lo que me gusta muchísimo de cómo de alguna manera en todo Chile me ha tocado, en Iquique, en Arica, etcétera, trabajar con comunidades, y en Perú, ver cómo hay una falta de comunicación enorme. Entonces, y hay muchos esfuerzos, y te estoy hablando de cruzar 2 calles, y te das cuenta que la persona 2 calles más allá hace casi lo mismo que tú y compite. ¿Me entiendes? En cambio, en vez de colaborar, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, eso implica que van a haber momentos malos, de discusión, etcétera. No tenerle miedo a eso, ni mucho menos, y que sea muy dialógica la relación, ¿ya? Y buscar también otros actores con los que desarrollarse. Por ejemplo, el mismo Estado, más allá del gobierno de turno, las mismas universidades, ¿no? Esta ahora, bueno, la Universidad de los Lagos, la Chile, está la Austral, etcétera. O sea, las universidades que ustedes tienen cercanas y que sean cercanas también a sus líneas editoriales. A eso me refería yo, ¿me entienden? Por ejemplo, a eso me refería yo con el tema hasta de los auspicios, etcétera, los patrocinios. Uno va a buscar ciertos patrocinios, etcétera, también para sus proyectos, con quien más o menos se sienta en relación, ¿no? No con otro. Y así. Y yo creo que ahí los proyectos de asociatividad, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados, se les decía en la clase anterior, de trabajar en relación a los formularios. Los formularios que sean un apéndice de lo que ustedes ya tienen como una línea propia, o convicciones, sueños, etcétera. No partan por el formulario. Es como cuando también los estudiantes parten por, no sé, la metodología o los ejemplos. Hay que partir por otra cosa. Hay que partir por a ver, ¿dónde me estoy parado? ¿Cuál es mi lugar? Digo yo siempre mi lugar epistemológico. ¿De dónde surge mi conocimiento? ¿Cómo pongo en crisis también mi conocimiento? Boaventura de Sousa Santos, que es una autora al que yo aprecio mucho y que me tocó hace poquito también estar en un foro con él, no sé si lo ubican, él es portugués. Él habla sobre las epistemologías del sur. Cómo desde el sur, y obviamente en el norte también hay sur, pero cómo desde el sur, desde
altos conocimientos, desde el sur en términos de conocimiento, en términos de subalteridad, hemos sido subalterizados como América Latina, etcétera, también podemos producir conocimiento, ¿ya? Y un conocimiento situado. Por eso yo les di a Paulo Freire, como les pude haber dado otras más, ¿no? Pero a mí me interesa sobre todo que miren también desde su lugar cómo pueden incidir a miradas del mundo. Es decir, alguien puede mirar lo que pasa en su región, en Chile, fuera de Chile, decir, mira qué interesante lo que hay ahí. Yo les contaba en la clase anterior, yo participo, soy de una mesa de formas de habitar, de trabajo, en fin, con América Latina. Soy vicepresidenta de un grupo de académicos y académicas que trabajamos. Yo trabajo desde la investigación-acción. Siempre lo he hecho así y no lo voy a dejar de ser, aunque le moleste a quien le moleste. La investigación-acción en los territorios, con migrantes, con lugares complejos en términos también de delincuencia, etcétera, etcétera. Y he visto en muchas partes con mi grupo de trabajo, sobre todo en Uruguay han hecho un trabajo fenomenal con las comunidades, pero fenomenal, de alianza, y mucha alianza también. Por eso les mencionaba yo el tema de cómo uno se plantea desde las universidades la extensión y la vinculación territorial, la vinculación con el medio que le llaman acá en Chile, pero es la vinculación territorial. Cómo se plantea, cómo ustedes como mesa tienen que presionar para que sea una relación más horizontal, no desde un lugar iluminado, al contrario, es un lugar también de otros tránsitos, y tránsitos muchas veces que se relacionan con los tránsitos propios de una comunidad, porque los académicos, académicas, estudiantes, forman parte de esas comunidades, no es una afuera, es una adentro. Es como cuando yo les mencionaba el tema de los territorios y el narcotráfico, ya que ahora está más en boga. El narcotráfico también es un adentro, es parte de lo lamentable, digamos, que ha surgido desde este adentro de nuestras sociedades. Entonces, bueno, hay un caso musical que yo les quiero recomendar para que miren la experiencia y que también tiene que ver justamente con territorios en emergencia. Hace muchos años se crea Olodum. Olodum es un grupo en Salvador de Bahía, traten de buscar su historia, es un grupo musical de batucada, quienes trabajan con la música, hay como César u otros, dense cuenta un poquito qué pasó con Olodum en poblaciones tremendamente golpeadas por la delincuencia, el narco, la falta de Estado, etcétera, en Salvador de Bahía hace unos años, y cómo Olodum llegó a ser, hasta el día de hoy, la imagen de Salvador de Bahía. O sea, el trabajo que hicieron ahí esos profesores, esas profesoras de batucada, donde rescataron algo que era residual, porque la batucada tiene que ver con la resistencia a la esclavitud, lo rescataron, digamos, de las historias de abuelos, de bisabuelos, etcétera, de su historia, y era parte del sonido de su vida, lo rescataron para que esa batucada, que luego se transformó en el distintivo grande de Salvador de Bahía con los años, no se institucionalizó, se transformó en un elemento muy importante de movilidad social y de sacar a niños y niñas y adolescentes de las calles en Salvador de Bahía, quitárselos de las manos de los narcos, etc. Y fue increíble lo que hicieron, y hasta el día de hoy funcionan así, ¿no? Trabajan así, aunque se hayan institucionalizado, partieron como la Casa Encendida, etc. Ahí, Carlos, para que busques la Casa Encendida en España, el Centro Cultural El Malpensante, bueno, si no te quieres meter a la grabación anterior, ahí está todo, pero El Malpensante en Bogotá, Trenzando, que es un trabajo precioso que hacen unas mujeres chilenas, bueno, vimos algo de eso. Porque también surge desde ahí. No olviden que artes y culturas están muy relacionados con la reproducción social. Entonces, si queremos una reproducción social que se estabilice en algo que ya tenemos y que no nos gusta, o sea, de transformación social. O sea, ahí usted va a depender de lo que ustedes quieran en términos de su línea editorial. Por lo mejor ustedes van a decir, mira, esta mesa no quiere que varíe nada. No sé, también uno se puede encontrar con sorpresas, ¿no? Pero tal vez digan, no, queremos que cada vez haya más niños y niñas que se interesen por la música, que se interesen por el cine. Por ejemplo, Rolando puede hacer talleres, no sé si tiene una productora, qué sé yo, con el cine, que existe también ahí, con pequeños ejemplos. Hay ejemplos maravillosos en Chile. De hecho, en la Universidad de Chile tenemos la Escuela de Comunicadores Populares, que he visto pasar muchas generaciones por la escuela que se creó mientras yo era directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, que fui durante 8 años. Y se crea la Escuela de Educadores Populares, trabajan con
con canales de televisión en Lo Hermida, trabajan permanentemente, ¿no? En Santiago, trabajan en La Victoria, etcétera, 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 y también a nivel nacional, porque hay muchos jóvenes, y eso me alegra mucho, que lamentablemente han tenido que irse de sus regiones a estudiar en la región metropolitana y que han regresado a sus regiones, incluso después de pasar becas por otros países debido a su esfuerzo y excelencia académica. Entonces, pero que trabajan desde la comunidad. Desde la comunidad, entonces no perder eso. Entonces, ¿cómo tributa su propio trabajo a su propio trabajo y cómo lo ven también en relación a esta gran mesa que están creando? Yo les felicito porque son áreas, que, digamos, críticas que también Chile necesita que se movilicen también desde ese lugar, desde las organizaciones. Yo no sé si ustedes han hecho ya trabajo de cabildeo, de encuentro, etcétera, aunque sea por internet, han hecho, me imagino que ya llevan muchas versiones de eso, para buscar cuál es su línea Profesora ideológica. Jimena. Sí, Víctor, sí. Mire, mi nombre es Víctor Gatica, yo también me perdí la clase anterior, pero la logré ver en la grabación. Creo que es un tema súper importante con respecto a la comunicación. Es un tema que siempre se deja de lado, de cómo logramos que la gente que sea nos entienda. Yo creo que eso es lo primordial que hoy día estamos tratando de hacer todos. Por algo generó este cambio de constitución, por algo está el estallido social, era porque la gente no se estaba entendiendo y quería llegar a un entendimiento o a un punto medio. Es la lectura que yo he tenido con respecto al proceso. Sí. Puntualmente, mi consulta con el trabajo final tiene que ver con que yo no soy parte de la mesa, porque a mí me cedieron el puesto, producto que la persona que estaba en la mesa estaba en muchas cosas y no iba a tener el tiempo. Okay. Entonces se conversó con el gobierno regional porque nosotros a nivel comunal estamos haciendo un trabajo bien potente a través desde la cultura en lo que es la presión política. Bien. Entonces, me gustaría tener la posibilidad de poder contarle esta experiencia también en este trabajo, porque podría ser un precedente o una ayuda en el trabajo que usted realiza. Porque estamos hablando de instituciones que no existían según la visión general de la región y que hoy día estamos presentando una lista casi completa de concejales y alcaldes. Ah, mira. Es un trabajo súper potente en 3 años. Sí, no, qué bueno. Yo lo ponía así porque vi que la mayoría era de la... O sea, de alguna manera también, como tu trabajo o lo que están haciendo ustedes, tributa a algo mayor, ya que no eres de la mesa, pero podríamos decir, haz un juego de simulacro, y podrías decir, a lo mejor lo que yo estoy haciendo también tributa a la luz de que se está generando, ¿cierto?, todo un movimiento finalmente cultural y social en la región. Eso. Como tributa algo mayor, finalmente. Eso que, y bueno, tú ya estás trabajando en eso. Sí. Entiendo. Y entonces igual lo voy a hacer con respecto a la mesa. Sí, estupendo. De cultura. Sí, estupendo. No genera ninguna complejidad. Sí. Gracias, Víctor. Aquí Soledad dice, Fluvial lo ha hecho. Yo no sé qué es Fluvial. ¿Es una organización? ¿Tiene página web? ¿Cómo se comunica? Mira, sí, eso es súper importante. Igual se lo dejo como tarea, profesora. Fluvial es un movimiento que reúne a la producción musical, a los artistas musicales, al movimiento musical de la región, y que ha tenido mucha incidencia a través del tiempo. Creo que ya van en su tercera o cuarta, tercera versión, y ha concitado mucho interés a nivel internacional. Ya, espera un minuto, ¿pero es algo que ocurre una vez al año, como un festival? Es una vez al año que dura 3 días. Exacto. Ya, es que Olodum es una organización permanente, trabaja permanentemente con las escuelas, por eso lo daba como ejemplo. Es permanente, no es del evento, ¿me entiendes? No funciona a partir de un evento, van surgiendo eventos, pero tiene mayor incidencia también en las poblaciones, etcétera, etcétera. A mí me ha tocado conocerlos de cerca, digamos. Y también han tenido muchos problemas también internamente. Michael Jackson efectivamente los posicionó en un video, pero también Peter Gabriel ha trabajado con ellos, etcétera, etcétera, y como les decía, es parte finalmente como de la identidad del lugar. Por eso yo les decía, bueno, conozco el cine de Valdivia, el Festival de Cine, muchísimo, que también posiciona bastante a la zona. De hecho, me ha tocado estar en el festival varias veces, también digamos, desde la Universidad de Chile. Pero sí,
porque está la carrera de cine y televisión y periodismo en donde yo trabajo. Pero sí, yo voy a mirar si hay una página web de Fluvial, si hay una comunicación de Fluvial, si Fluvial permanentemente está haciendo actividades y convocando. Eso es lo que todavía le falta a Chile, que estamos como permanentemente, y tú lo sacaste respecto a lo de Teatro a Mil, ¿no? La política de los eventos. Tenemos que salir de la política del evento y trabajar mucho más con educación, con otros actores, etcétera, y que los eventos sean parte, digamos, de la programación, del guión, etcétera, y son rituales, pero el sentido de pertenencia, que si bien se construye a partir también de rituales, merece un tiempo de trabajo, de ir cuajando en el día a día, etcétera, etcétera. No sé si me explico. Por eso, sí, por eso es importante mirarlo más allá. Sí. Cristina... Profesora, sí, no hay problema, Cristina, que no sea parte de la mesa también, pero míralo así también, en función de algo mayor, y de repente puede tributar lo que tú vas a escribir, esa reflexión, a que la mesa también lo mire. Sería muy bueno. Sí. ¿Quién me habló? Yo. Sí. Que a nosotros nos pasa algo similar acá en la Unión. Yo pertenezco a un club de cueca, y ese club de cueca también pertenece a una agrupación que agrupa a todos los grupos de la, vale la redundancia, a todos los grupos de la comuna, que son 9. Perdón, me voy a cambiar de lado porque se me está acabando la batería. Espérame un segundo. Ya. Espera, sigue hablando nomás. Yo voy a cambiarme. Yo relleno. Sí, ahí yo voy, mientras enchufo yo escucho. Sí. Ya. Y nos pasa lo mismo de esto del evento, que todo gira en torno a este evento anual, y que se han perdido buenas prácticas que vienen en el origen. Por ejemplo, al comienzo había una vinculación con las escuelas, donde cada grupo apadrinaba, por decirlo así, una escuela y hacía una enseñanza. Se veía el tema de los instrumentos, se invitaba a la parte musical, y eso se fue perdiendo con los años porque se fortaleció el evento. Pues ahora el evento tiene alcance mundial y es muy bonito, grande, pero se perdió el proceso, la vinculación con el territorio. Mira, eso es nefasto. Perdón que le diga así, más allá del evento que es importante, es nefasto porque después te vas a dar cuenta, muchas veces incluso las generaciones jóvenes van quedando fuera del sistema de pertenencia que había, ¿que me entienden? Porque, y uno se desanima. Piensen ustedes en el norte que hay un evento permanente todos los años, porque es el ritual, ¿cierto? Cuando me tocó hacer la escuela, como les contaba yo en la clase anterior, yo estuve a cargo de 6 escuelas de temporada de la Universidad de Chile, que las retomamos, porque vimos lo residual, la retomamos porque eran escuelas desde el año 36 al 73, nunca más hicieron, y las retomamos hace unos años, y ya llevamos la 6ª versión. Y entre ellas fuimos a Arica, bueno, Arica y Iquique también, en otro momento. Y en Arica, que tiene que ver con todo lo que es la fiesta del sol, etcétera, etcétera, se preparan todo el año y tienen sus organizaciones, etcétera, pero un poco como lo de Lodum, se preparan, trabajan con escuelas, trabajan permanentemente con los padres, madres, trabajan con los territorios, hacen, no sé, y no solamente para unirse, para prepararse y bailar, ensayar, sino que ver muestras de cine, etcétera. Sacan sus sillas a la calle para ver el cine, bueno, están en el norte, es más fácil sacarlas a la calle, etcétera, etcétera. O sea, hay mucho en función de, por ejemplo, también uno podría pensar, esta organización, esta agrupación de cuecas, que es tan importante como tú dices, ¿cómo se puede relacionar más permanentemente con el territorio? Y el evento sea parte de, muchas veces se piden fondos solo para el evento, y ojo, hay que ver cómo se gastan, porque, y eso también es súper importante, Chile es el país de los cócteles, por decirlo así, ¿no? De todo esto. Se gastan millones muchas veces no, si es verdad. Yo peleé mucho en la Universidad de Chile para eliminar los cócteles, cuando yo era directora, bueno, como parte de la rectoría. O sea, no puede ser que se gasten 2 millones en un cóctel. O sea, eso está mal, éticamente, no sé si me explico. Y yo creo que hay un cambio cultural ahí súper importante. Te estoy dando un ejemplo de a lo mejor bien burdo, pero mirar también cómo pensar en postular a fondo, o bien, como les decía, buscar otras formas de financiamiento que sean permanentes, y que el evento sea parte del ritual del año, pero no sea finalmente la acción de gestión cultural prioritaria. No sé si me explico, porque uno va generando
otras sinergias así. Cuando yo les contaba la semana, bueno, que con un trabajo que hicimos en la región de los lagos, y me tocó estar con la persona que, bueno, que están a cargo del teatro del lago, también como el teatro del lago se relaciona más con el municipio, se relaciona más con las organizaciones musicales pequeñitas, etcétera, no había mucho vínculo. Yo digo, ¿cómo si está en la capital musical? ¿Cómo no va a haber vínculo entre Frutillar Alto, Frutillar Viejo, o sea, Bajo? ¿Cómo no va a haber vínculo? Porque también, les dije la semana pasada, hay un tema re complejo de clase, etcétera, en fin, en este país. Entonces, hay que buscar cómo hacer esos puentes de trabajo. Y no están exentos de disensos, por supuesto, pero se pueden buscar formas. Por ejemplo, la cueca, misma en la Unión, ¿cierto? Y que es un evento gigante, qué sé yo. ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, eso con escuela de cueca? ¿Cómo se relaciona con la cueca chora o es cueca tradicional nomás? ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, con invitar durante todo el año a exponentes de cuequeros de otras partes de Chile, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, Eso se hace, hacer, sí, pero durante todo el eso año, es lo que se hace. todo el año. No, durante el evento. Ya, pues, pero ese, piensa tú durante todo el año, entonces tener gente que vaya a hacer talleres, ahora incluso, bueno, no sé, más difícil, pero gente que vaya a hacer talleres y que tengas ahí, no sé, estoy pensando a alguien de la Cueca Chora, no sé, Daniel Muñoz y su grupo, durante una semana, pum, ahí, trabajando. No sé si, pero ¿te das cuenta? O incluso algo, ir más allá, yo lo veo como el tema cultural, folclórico, de rescatar relatos, historias, tradiciones, costumbres, y que eso se represente con los grupos locales, por ejemplo. Bello, y aparte que, mira, pueden salir, claro, y pueden salir, piensa tú lo que hacía Violeta Parra, porque era una recolectora de historias finalmente. Ay, yo me tocó dirigir, perdón que voy a poner un paréntesis, una memoria espectacular que se llama Todas somos Violeta, que es sobre, la hicieron 2 estudiantes mías que recorrieron todo Chile buscando personas, mujeres, sobre los 90 años, que fueron contemporáneas a Violeta Parra, que la conocieron a Violeta Parra, que le dieron canciones a Violeta Parra. Fue espectacular, porque hay un acervo cultural en este país enorme, pero que no está en registro, no está escrito. Por eso el tema del archivo. Si, por ejemplo, este encuentro allá, o fluvial también, que no sea solamente un evento, sino que sea durante todo el año, tú puedes ir rastreando su archivo, sus procesos, su recopilación de historias, etcétera, sus fotografías, o sea, un montón. Y eso lo posiciona no solamente a nivel nacional, o sea, regional, sino nacional, etcétera, ¿no? Eso, sí. Perdón que estoy con la luz, voy a ponerla más acá porque estoy quedando cada vez más. Ahí, discúlpenme, pero ahí sí, ya, ahí sí. Ahí un poquito mejor. Ya, eso, pero darse eso como una vuelta creativa también, ¿no? Respecto de esos temas. Y creo que hay, de alguna manera eso también hace que surjan nuevas voces, que entre ustedes mismos y entre ustedes mismas, a eso me refería a la horizontalidad la vez anterior, que nadie de alguna manera se sienta como se arrogue como la voz, ¿no? Sino como más bien como entre ustedes pueden construir ahí, buscando, yo siempre parto como cuando me toca apoyar a algunos proyectos culturales, bueno, ¿y qué se ha hecho hasta ahora? Nadie parte de cero. Ustedes tampoco van a partir de cero, aunque su mesa lleva poquito, sus organizaciones a lo mejor no llevan tantos años, etcétera. Hay un acervo cultural, hay unas relaciones, algunas más tortuosas que otras, etcétera. Piensen ustedes en Magallanes. Magallanes hasta hace muy poco, y gracias a las nuevas generaciones, se ha hecho cargo también de su defensa, su promoción a los derechos humanos, no solamente en relación a la dictadura, sino también en relación al genocidio que ocurrió ahí. Nadie hablaba de eso, no existe. En Iquique va uno a la escuela de Santa María, que es otro lugar, digamos, pero es el lugar donde ocurrió la masacre, hay una escultura y ni siquiera hay algo escrito. Tú dices, ¿cómo es posible? ¿No? Porque también hay que hacerse cargo de esa historia que va más allá del sitio de memoria, digamos, sino esa historia que también produce una producción, por la redundancia, de identidades, ¿no? En la zona. O sea, por ejemplo, Marjorie, yo te pregunto, cuequeros y cuequeras de la Unión, ¿debe haber cuequeros y cuequeras que estén en contra del rodeo o todos los cuequeros y cuequeras están a favor del rodeo? También son preguntas que uno tiene que hacerse. Sí. Son preguntas legítimas, claro. Y yo creo, profesora, que también nosotros como
como representantes en la mesa regional de nuestras comunas, también somos responsables un poco de cómo queremos que nuestra comuna se vea y se comunique en este escenario regional, porque nosotros somos 2 o 3 representantes de nuestras comunas en este caso, y qué queremos transmitir de nuestras comunas, qué queremos comunicar de Panguipulli, qué queremos comunicar de Valdivia, de La Unión, de Río Bueno. Exactamente. Igual tenemos como harta responsabilidad en eso. Mira, para que no se produzca también lo que yo les contaba del barrio de Las Tarrias, que la gentrificación, que uno la ha visto en las grandes ciudades en todo el mundo y no solamente en las grandes ciudades. La gentrificación es como un término que tiene que ver finalmente, es cuando llegan los nuevos ricos y se van apoderando de los territorios y se van los más antiguos, incluso que llevan décadas en ese lugar. Se tienen que ir porque ya no pueden pagar arriendos porque sube el nivel del precio, o prefieren vender sus casas porque sus casas subieron un montón de precio, ¿me entiendes? Etcétera, etcétera, y en vez de generar también encuentros entre estos nuevos habitantes, los antiguos, etcétera, para que nadie tenga que salir huyendo. Eso ocurre en todas partes, ha ocurrido en muchas partes, pero sí está ocurriendo también mucho en el sur. Piensen ustedes eso, está ocurriendo con las parcelaciones, etcétera, etcétera. O sea, ¿me entienden? Hay algo que está ocurriendo ahí y que estamos viendo bastante. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo hacer, de alguna manera, producir desde las artes y la cultura y la educación artística incluso, ese sentido de dignidad de los que ya habitaban ahí también, ¿no? Y de los nuevos que van llegando, que también se sientan parte o se vayan sintiendo acogidos, también y que vayan respetando obviamente una suerte de construcción valórica también, por ejemplo, en la relación con el medio ambiente, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que ahí es muy importante, por eso yo les hablaba de las líneas editoriales y revisen esos sitios y otros más, ¿no? Pero revísenlos también ahí para poner de alguna manera también en crisis y poner en relación también los diarios transgeneracionales, que también nuestro país no es muy asiduo de tener relaciones transgeneracionales, que eso es súper importante para generar sentidos de pertenencia. Lo que decías tú, por ejemplo, hacer un ejercicio ahí entre los cuequeros y las cuequeras, o, perdón, que los que me han mencionado algunos ejemplos, o los músicos y músicas de Valdivia, muestren su fotografía, hagamos un encuentro, muestren la fotografía, sus videos antiguos, etcétera, etcétera, y se puede ir haciendo incluso ese archivo. Es fundamental. Es fundamental ir teniendo también archivos de ustedes. Sí. Y eso, más transversales, claro. Mario dice aquí, siento como representante de nuestra comuna, en nuestra mesa regional, también somos responsables, comunicamos, transmitimos a nuestras comunas, por supuesto. Y eso es el valor que se va, eso es lo que se va, de alguna manera, después poniendo en el espacio público, y el espacio público ahora es muy público, porque si lo pensamos también a nivel de esto digital, en fin, claro, no, y esa zona, bueno, ustedes saben, yo estudié y hice mi pregrado en la Universidad Austral, yo llegué a los 16 años a la Universidad Austral, me fui a los 21, porque ya, bueno, salí muy joven de la universidad, y luego me fui a trabajar al diario de La Época, que era mi gran sueño. Odio Santiago, lo odio hasta el día de hoy, pero mi gran sueño en ese momento era trabajar en el diario de La Época, y era mi único sueño en ese momento. Y bueno, después ya por otras razones muy dolorosas me fui de Chile harto tiempo. Y volví y dije, el único lugar donde me siento capaz de estar acá es justamente trabajando en una universidad estatal. Uno se tiene que hacer cargo también de esas historias, ¿no? De sus historias, ustedes, de sus propias historias, y buscar. No olviden tener archivo, para la memoria es fundamental, y para ir construyendo estos procesos estructurantes, sobre todo con los jóvenes y las jóvenes. Y el archivo ahora, bueno, yo creo que ahí hay que aprovechar justamente estas plataformas digitales que hace que uno tenga más a la mano también y buscar, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaría cuando ahí César dijo lo de fluvial, yo dije, me voy a meter y encontrar, lo voy a buscar, pero no me gustaría encontrar solo un evento que se hace cada año, sino encontrar como un proceso permanente, en construcción, etcétera. Fíjense ustedes, los invito también, perdón que sea autorreferente, pero les invito a mirar lo que hace la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Hay una revista también, que soy parte de esa revista, que se llama Palabra Pública, de la Universidad de Chile. Y hay también, es que lo que pasa es que a mí cuando me tocó crear la política de extensión, creé al interior de la Universidad de Chile la red de direcciones de extensión, que no existía. Y luego se creó también la red de direcciones de extensión y vinculación con el medio de las universidades estatales. Olvídense lo difícil que es ponerse de acuerdo. En la Universidad de Chile,
Por eso piensen ustedes en las organizaciones entre las facultades ricas y las más pobres, porque ahí está, bueno, la Universidad de Chile es como Chile, está súper dividida. Entonces, olvídense lo que es difícil ponerse de acuerdo, y entre ustedes va a pasar lo mismo, tal vez, pero ese es un proceso maravilloso a la larga, de verdad, te hace incluso llorar, pero después uno se da cuenta que se logran cosas, no se desanimen a la primera, etcétera. Eso les recomiendo, y eso pasa por, hagan ese ejercicio paralelo, yo les voy a subir el PPT, de tener palabras clave, de ir pensando, ¿cuál es mi audiencia? ¿Cuál es el lugar al que queremos llegar? O más que el llegar, es el proceso, hacia dónde queremos tender. ¿Cuáles son los actores con los que me quiero relacionar? Me quiero relacionar, por ejemplo, con cuequeros de otras partes de Chile permanentemente y no solamente para un evento. Quiero relacionarme con escuelas rurales, por ejemplo, unidocentes, que también es súper interesante mirarlo así, etcétera, etcétera. ¿Cómo mi relación con los mediadores interculturales? Ustedes ahí, Rolando Carileo, sobre todo que lo mencionó la semana anterior, su relación, ¿no?, con toda la cosmovisión huilliche. ¿Cuál es su relación? ¿Cómo yo también me relaciono con otros que no son indígenas y que respeto de tal y tal? Digamos, yo a quien quiero mucho, y perdonen que también les cuente esta experiencia personal, y que lo conozco de muy niña, desde el Licura de Chihuahua. Y generalmente nos mandamos WhatsApp, ¿no? Entonces, y él siempre me escribe, muchas veces en mapudungún. Entonces, sabe que, pese a que mi padre, en fin, desempeñaron cuando yo era chica de que aprendiera mapudungún y nunca lo hice. Entonces, yo creo que también, yo digo, ya va a ser el momento, ya me siento preparada. Uno siempre tiene que, y eso es porque también uno va comprendiendo más, ¿ya? Aunque se demore a veces un tiempo. Y uno puede soñar igual, ¿no? Y uno comunicarse en los sueños también con otro y otro. Y eso es parte también de nuestro habitar también simbólico, comunicarnos en los sueños. Eso creo yo. Eso, creo que es súper importante. No hagan una mesa funcional. Eso ya, yo creo que Chile ya está hasta aquí de las mesas funcionales o las asociaciones funcionales solamente. Hagan mesas críticas, busquen ahí cómo relacionarse con otros. Creo que ustedes, bueno, una región que yo quiero mucho además. Así que, bueno, les agradezco. No sé si alguien más quiere decir algo, porque ya nos pasamos un poquito. Voy a estar igual atenta al foro, ¿ya? Al foro también. Pucha, está el año nuevo entre medio, por favor, cuídense. Traten de ahí de estar muy a resguardo con sus seres queridos también, con tanto dolor este año, tanto pésame que uno ha dado. Sí, así ¿Profe? que sí. Disculpe, bueno, a mí me cuesta un poquito hacer las consultas, pero Sí, Lisa, dale, voy a tratar de... mire, en el caso de nosotros, bueno, yo sigo con lo mismo, que siempre son los talleres de cuecas que realizamos nosotros como conjunto. Ya. Y mi intención es continuar con este mismo tema, porque sin ir más lejos, hoy día ocurrió algo bien especial. Hoy día fuimos solicitados de sectores rurales de Valdivia para realizar los talleres, ampliar más nuestros talleres de cueca. Ay, maravilloso, y no es septiembre, que eso es fenomenal. Claro. Sí. Justamente me llamó mi hija de Valdivia, que ella es profesora, y me comunicó de que nos vieron yo poco publico las actividades del conjunto, pero lo poco que se ha publicado, por lo visto dio buen resultado, ha dado buen resultado, y hoy día me comunicó de que 2 colegios de sectores rurales de Valdivia quieren trabajar con nosotros. Ay, maravilloso. Entonces Sí. quiero, como en vista que surgió esa posibilidad, quiero seguir en esa ampliación, o sea, seguir ahora, poder descentralizar más todavía nuestros talleres, porque nosotros lo hacíamos en los sectores rurales de aquí de la comuna. Primero comenzamos con las comunidades, y de ahí nos ampliamos a los colegios de los sectores rurales. Y ahora veo la posibilidad de podernos ampliar fuera de acá de allá, como mejor todavía. Mejor. O sea, no sé si está... Ya. Sí, dalo como ejemplo. Sí, por supuesto, dalo como ejemplo, porque esa es la materialidad que se llama, y dalo como ejemplo, y busca tú ahí cuál es la proyección y cómo eso tú lo ves en relación a esta mesa. ¿Cómo tributa esta mesa? ¿Cómo tú lo ves en armonía con esta mesa?
que se está creando. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo aportar desde la educación, en este caso el baile, que es uno de los bailes nacionales, ¿cierto? También, ¿cómo también, de alguna manera, generar, no solamente, mira alguna idea loca, pero no solamente pensar en el baile mismo, sino pensar también, por ejemplo, los tipos de traje, buscar la historia de los trajes, hablar con gente más antigua, etcétera, 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 de los mismos lugares, cuál es su relación con la cueca, cuál es su relación cueca y clase, por eso me refería, ¿me entiendes? ¿Cuál es la relación también como de pertenencia? ¿Qué les dice a ellos la palabra guaso? ¿Qué les dice a ellos? ¿Qué les dice a ellos y a ella? ¿Qué significa ser guaso o guasa? Que es distinto a la zona central que ser lo del sur, por lo menos eso es algo que he intuido, Es que, muy bueno, distinto. en el caso, disculpe, profe, en el caso de nosotros, cuando nosotros vamos a realizar los talleres, no solamente realizamos los talleres, sino que hay una conversación previa justamente con respecto a lo que está comentando usted, Maravilloso. de cómo en este caso sus papás bailan la cueca, cómo ellos en la genial. casa se realizan estas actividades o estos bailes. Entonces eso vamos rescatándolo también de parte del... Una pregunta. ¿Ustedes cuando hacen eso les piden autorización a ellos y graban, por ejemplo, esas conversaciones? ¿Hacen ahora con el celular lo que dice tal, lo que dice, no sé, Pedro, lo que dice, no sé, lo hemos Simona? ¿Viste? Ese es el archivo, pues. Piden autorización, incluso por escrito, y van haciendo un archivo audiovisual, van contando, porque si no, eso queda para ti y para los 10 personas o 15 que participan ahí, y esto no se pone en el espacio público y por lo tanto no activa sistemas de pertenencia mayores. No sé si me explico. No, claro, y eso mismo, y es un ejercicio para todos y todas, es muy interesante porque eso va a tributar a su mesa. Así que me tienen que mandar el sitio web que van a armar en algún momento. Pero tienen que tributar, incluso con audio, a veces con podcasts que le llaman, que yo no sé cómo se hacen, pero sé que lo hacen. Y mis estudiantes, por ejemplo, ahora todos trabajan con podcasts, los de pregrado, y me encanta, porque es como pequeños radioteatros incluso. Yo les digo, el radioteatro de ahora, claro, son como pequeños radioteatros que hacen. Maravilloso, maravilloso. Entonces, traten de buscar ahí, ¿no? Que es como, y seguro tu hija, alguien más sabe mejor que uno también lo que hace el celular con esas cosas. Lo pueden ver ahí y después pueden pensar en un proyecto mayor. La misma mesa, como le decía, relación a Rolando, puede hacer un barrido documental con todos y todas ustedes. Mira qué interesante sería. Gracias. Profesora. Gracias. Sí. Profesora, buenas tardes. Mire, quería comentar algo, como estuve dándole vuelta después de la clase anterior, todo el tema de cómo abordar como esta línea editorial, cómo no caer en el misión y visión, y cómo de alguna forma, por decirlo de alguna forma muy, muy simple, sacarle lustre a lo que hacemos, porque en definitiva como que nosotros en nuestras comunidades somos valorados, la gente nos reconoce, es la persona que se dedica a tal, y empecé a hacer memoria, y una vez estuve en España, en Burgos, y quedé impactado con el tema del Museo de la Evolución Humana. Porque estos gallos lo que hicieron, encontraron un huesito, un lugar donde era un lugar de sacrificio, y encontraron una parte de un fémur del hombre más antiguo de Europa, del ser humano más antiguo de Europa. Y los tipos armaron un edificio de 5 plantas con exposiciones constantes que está lleno todos los días a partir de un pedacito de hueso. Argentina hace eso permanentemente. A partir de algo muy pequeño logra generar toda una identidad. Entonces, eso, como la búsqueda de la identidad de lo que nosotros hacemos a partir de lo más pequeñito, a partir de lo más minúsculo, digamos, que a veces, como uno mismo tiene la tendencia a decir, yo he hecho esto, y ha venido tanta gente, y ha participado tantas personas, y hemos tenido este alcance, y a veces, como nos está pasando a nosotros, que estamos ahora en la organización de nuestro 6º Festival Internacional de Cine Infantil, que al final hemos hecho como el proceso inverso de ir a lo más chiquitito, a lo más al átomo, digamos, y volver a preguntarle a los niños, volver a preguntarle a las personas del territorio, hicimos un proceso de expandirnos para después como darnos cuenta que esa expansión en verdad, ¿a quién le estábamos llegando?
Sí, pues. Claro, Es tuvimos que, el festival anterior, disculpe, y solo te sí, cierro con esto. Tuvimos el festival anterior 5.000 usuarios en una plataforma web que fuimos el único festival en Chile que hizo su propia plataforma, con un sí, de la arquitecto Chile lo informático. apoyamos. A mí me tocó apoyarlo Sí. desde la Universidad de Chile, sí. Entonces, fue súper genial eso, pero claro, dijimos, llegamos a 5.000 personas, pero ¿quiénes son? Entonces, ahora como queremos hacer el proceso inverso y volver a hacer más chiquitito, Genial. como eso, como Mira, recuperar y como desde ahí generar identidad. Me callo. Rolando, Gracias por eso. mira, no de nada, mira, ahí yo te recomiendo contactarte con una persona que quiero muchísimo, y fue mi compañera en pregrado en la Austral, que es Paula Gómez. Paula Gómez es cineasta, ella trabajó mucho tiempo en una productora que se llama Nueva Imagen, no sé si ustedes se acuerdan, los más viejos, que hacían el programa El Mirador y otras cosas más, Nueva Imagen. Y bueno, y ella trabaja, ha hecho varias series, una de ellas tiene que ver con los niños de Chile y otro de niños de América Latina en que sueñan los niños. Yo creo que sería fundamental eso por un lado. ¿Por qué? Porque yo te recomiendo para hacer durante todo el año pequeños talleres de cine. Y está Ignacio Agüero, que yo les puedo hacer el contacto, porque nosotros en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Chile tenemos una, y depende de mi jefatura, una escuela, aparte de la Escuela de Comunicadores Populares, hay una escuela que es que tiene que ver con el cine y la educación. Cine y educación, y está dedicado a Alicia Vera, a nuestra querida, ¿no? Entonces, Vega, perdón. Entonces, mira, yo te puedo contactar también con Ignacio Agüero, ¿por qué? Porque tienen metodologías también para trabajar, dar vuelta a la sala, que sean los niños y las niñas y adolescentes que agarren la cámara, y ellos filmen, y etcétera. Incluso hay talleres de, ¿cómo se llama esto? De dibujo, ¿cierto? De Sí, animación, profesora, etcétera, sí. profesora, me permite contarle, nosotros tenemos 10 años y conozco a Ignacio, conozco Cero en Conducta, Ya. conozco todas las metodologías y Sí, nosotros Cero en tenemos una Conducta. propia. Claro, tenemos una propia que nosotros les pusimos en el Ah, seminario de formación de públicos para el sí. audiovisual del 2017 y no hemos tenido plata, pero estamos invitados a Cannes y a Berlín con el proyecto Ya. nuestro, que es el campamento de cine Maravilloso. Pichiqueche, porque lo encontraron muy único. Genial. Pero Genial, ahí lo así todo, tiene. claro, Sí. pero no hemos sabido sacarle el lustre, no hemos sabido generar Bueno, la línea por editorial y eso ahora son los sumamos más diálogos, profesionales, claro, y los más diálogos. profesionales para abordarlo desde otra perspectiva, porque nosotros somos cineasta, productora, un antropólogo, Sí, pero ahora sumamos más gente qué bueno. para poder abordar desde otro lugar Ya. este problema que tenemos, que es volver al territorio, Sí, volver a ser genial. reconocido. Pero Porque sería teníamos bueno, eso. sí, en Cero en Conducta, por eso les decía cine y educación, como les decía, de repente tener esta misma conversación con Ignacio, más Ignacio lo menos santiaguino que hay, entonces también es una buena relación. Yo creo que sería bueno conversarlo, porque también pueden hacer intercambios también, de alguna manera. Creo que sería súper interesante y para él va a ser un aprendizaje. Él está en permanente aprendizaje, como todos y todas, y no es una pose, es verdad. Que además, Sí, sí. trabajo harto con él. Sí. Muchas gracias, Sí. muchas gracias. Nada, Eso nada, era al lo que quería contrario. comentar. Y Paula Gómez, acuérdate, ella es chilota, tiene una productora que se llama Mi Chica. Mi Chica se llama su productora, imagínate. Bueno, como es chilota, y en Chiloé se dice mucho Sí. chica, se llama Mi Chica. Sí. Es hermoso ese programa, el Soy ¡Hermoso! Único. Hermoso, Ella se ha hermoso. dedicado, mira, ella, sí, no sé, esa generación nuestra, cada uno se dedicó en cuerpo y alma a lo que soñaba, y tenemos la suerte de haber hecho eso. Y ella se dedicó en cuerpo y alma a sus programas y a hacer muchos talleres con niños y jóvenes, ¿no? Pero en territorio, y sobre todo en zonas rurales. Sí, sobre todo en zonas rurales, para que también ahí es saber de experiencias de esas personas. Yo, bueno, ir cerrando, solamente preguntarles quién más, así brevemente, quiere decir de su organización, etcétera, no sé, Liliana, Carlos, Cristina, Víctor, Barriga. Sí, Liliana. Entendí un tema relacionado que hay que hacer una reflexión, bueno, desde nuestra organización hacia, en este caso, la mesa. La pregunta es, para subir el trabajo, la reflexión que equivale... No se escucha mucho. La reflexión que equivale entre una página aproximada, ¿eso es lo que hay que subir a la plataforma el día antes del 3 de enero? Claro, es que está todo ahí explicado, sí, tienen que subir, ahí sale la cantidad de caracteres, el tipo de letra, todo eso. Y lean la pregunta, pero ahora yo les di más pistas, sobre todo para que sea productivo para ustedes. Entonces, por eso les decía, el ejemplo que elijan, la materialidad que elijan, que sea de su organización, pero siempre mirando como este conjunto, que es este continente, que es la mesa. Eso. Sí, esa era sí, la sí, eso era. Gracias, Carlos.
sea, mire, ahora sí. me encantó la clase, ¿qué quiere que le diga? Sí, gracias. Me perdí la anterior nomás. Solo que señalar que no hay que tener como miedo a esta reflexión que de alguna forma nos mueve el piso a todos. Y qué bueno que usted lo haya hecho carne ahora, porque en el tema de la comunicación horizontal es como los liderazgos que debieran ya ser un poco más perfectibles, especialmente en educación o en todo. Me estoy refiriendo a los líderes innovadores. Por lo tanto, esto también no hay que tener miedo porque uno se cuestiona, ayuda, no me va a resultar, no, si no me van a pescar, qué sé yo. Eso va a suceder. Entonces, esto es un proceso. Por así, la madurez de la innovación va a ser un proceso, es decir, tal vez nuestra organización, nuestra comunidad, tal vez no va a andar al ritmo que uno quiera. Te fijas, nuestra organización lo más probable es que todavía le guste enseñar, aprender el baile cuando yo esté presente o el instrumento tocarlo cuando yo esté presente con ellos. Entonces, la innovación, esta madurez de la innovación yo creo que va a ser perfectible de a poquito, es decir, 2, 3 años. Bueno, algunos hablan de que son entre 5 a 10 años la madurez de la innovación. Sucede en todo tipo de instituciones. Pero sí, me encantó de que tengamos esta nueva propuesta de mirar nuestras organizaciones y el cómo nosotros somos parte de un todo. Es decir, me encantó, por ejemplo, ya nuestro proyecto que tenemos con la comunidad, con la región de los ríos, las canciones más importantes, o las canciones más importantes que hayan sido creadas por autores de distintas comunas, una tremenda forma de participar y además de sentirse unidos a través de esta red. Y también me gustaría decirle a Rolando, a los chiquillos que dicen que nosotros no pertenecemos a la mesa, es que resulta que la mesa cohesiona a todos. Y yo quiero dar ese mensaje, la mesa de la red cohesiona a todos. Marjorie lo hizo claramente, a lo mejor es responsabilidad nuestra tal vez no llegar a todos, pero yo creo que tuvieron la oportunidad al hacer este diplomado de también unirse con nosotros y han sido muy buenos aportes, es decir, igual los valoro a ellos, son muy buenos aportes. Todas las personas, yo he entendido que he podido trabajar con algunos de ellos y creo que igual, para que no se sientan así, oye, no soy parte de esta mesa, no, todo lo contrario, siéntanse parte de esta mesa, porque este diplomado ha logrado abrirnos mucho más las mentes, de forma de trabajar de otra forma. Eso quería felicitarla por su clase. Nada, Carlos, y lamento que sea tan cortito todo, pero bueno, y muchas gracias a ustedes, y sobre todo por esta interacción, ¿no? Y sobre todo entendiendo eso, que de alguna manera, mira, ojalá que puedan, por eso les decía yo, como una plataforma digital, etcétera, donde después, como les decía, no un collage, sino que uno diga, ay, voy a apretar este botón y este botón se relaciona con esto otro, en fin, y hay una coherencia de alguna manera, ¿no? Es como cuando uno abre, por eso la casa encendida, insisto con ese ejemplo, que uno abre una puerta y encuentra una sala, donde esas salas, si bien están haciendo, no sé, un taller de fotografía, se relaciona en su espíritu al taller de teatro que están haciendo al lado, ¿no? O el taller de graffiti que están haciendo al otro lado, o el taller sobre educación contra el racismo que están haciendo en la otra sala, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, ustedes son esas salas, ustedes son ese barrio Lastarria así, con esos grupos, etcétera, etcétera. Mirarse así, que creo que también en Chile nos ha costado mucho mirarnos así, insisto, porque hemos estado en la cultura de el formato, que hay que, bueno, en fin, eso también tiene que ir variando también nuestros formularios, ¿no? Y hemos vivido en función de los formularios. Yo vivo en función de escribir artículos académicos y yo ya elegí en qué revistas quiero publicar y no en otras. Hay unas revistas que yo no publico, aunque estén en la cima de la revista, porque no me interesan ideológicamente. Listo. Entonces, uno va tomando también esas opciones y les invito a ustedes, sobre todo en una región que necesita, a mi juicio, y lo veo un poco ya más de afuera, también sentirse no como un collage, que Panguipulli con su especificidad se relacione con, no sé, Lanco, se relacione con San José de la Mariquina, ¿qué es lo que hay ahí que los une y los diferencia y los hace de alguna manera dialogar? ¿Qué hay ahí con Niebla? Etcétera, etcétera. La unión, uno dice, Linos la unión, como que se me viene a la cabeza, pero hay mucho más en la unión, también hay, ¿me entiendes? Hay, imagínate, por eso te digo, pero claro, pero está, pero, ¿me entiendes? Pero
que finalmente, como dice la cultura, es un espíritu conformador, que nos constituye. Estamos en un proceso desconstituyente, además, a nivel nacional, para constituir otra cosa, a nivel de marco jurídico, pero que nos hace dialogar. Entonces aprovechemos eso, de, como dice Carlos, no tener miedo a innovar, a desconstituirnos, una manera también, y ver qué rescatamos ahí. Por eso te decía, generalmente uno dice, por ejemplo, cierto tipo de cueca con cierto tipo de acción, con cierto tipo de, etcétera, etcétera. Bueno, vayan grabando esas historias, vayan grabando. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esa zona sobre las décimas también? Hay gente entre las décimas, las payas, en fin, grabar también eso, y no solamente. Y eso hace que uno vaya comprendiendo otras zonas. En Valdivia, si no me equivoco, hay una tradición de jazz enorme por mirar que hay ahí también, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, profesora, en fin, yo me quería sumar a las palabras de Carlos, darle las gracias por la oportunidad, porque aparte de los contenidos que a lo mejor nos costaron un poquito porque no estamos acostumbrados a... una, porque es harta lo que tenía que entregarnos, porque sabe mucho, usted tiene mucha experiencia, y lo otro es que estamos acostumbrados a vivir como chiquitito, como para adentro. Nos cuesta eso de creernos el cuento y de que tenemos mucho para entregar para afuera, de que tenemos que dar ese paso, y nuestra mesa yo creo que es uno de los desafíos que tiene que tener, de hacernos más grandes y más visibles. Y yo creo que fue uno de los módulos que nos dio la oportunidad de hacer esa reflexión, de vincularnos más con lo que somos como grupo y como mesa. Así que yo valoro mucho su módulo porque me gustó harto, siento que aprendí mucho igual, y darle las gracias nomás. Nada, gracias a ustedes. Esta clase me dejó con el alma un poco más llena. Les agradezco mucho, y yo estoy aquí también, pues yo siempre quedo en contacto si algo necesitan, en fin, yo siempre sigo, bueno, en mi mail usted lo tiene en expo@uchile.cl, etcétera. Mientras tanto nos comunicamos por el foro, pero si más adelante algo necesitan. Mira, una de mis grandes estudiantes, maravillosa estudiante, se fue a vivir a Valdivia y se llama Soledad Delgado, como Soledad Delgado que está ahí. De periodismo de la Chile, se fue hace un par de años. Ahora 2 estudiantes mías acaban de postular, ellos 2 volvieron de Inglaterra hace un tiempo. Lo único que quieren es irse, porque ellas son del sur, volver al sur, están postulando también a trabajar en el sur. Hay un movimiento enorme a nivel internacional ahora de migración ciudad-campo. No hay que desconocerla ahí cuando dice Carlos la innovación, movimiento internacional enorme de ciudad-campo. Hay que mirar eso también en el caso de Chile. ¿Y qué está pasando con nuestros campos? Con las sequías, con el agua, con los derechos. Hay otro tema con los derechos, ahí vienen otros derechos que la gente está olvidando también poner sobre la mesa, etcétera, etcétera. Yo creo que es súper interesante observar ahí cómo nos relacionamos también en un cierto ecosistema también, más allá porque finalmente todo tiene que ver con la cultura, si la cultura finalmente como el espíritu conformador de cómo finalmente nos ponemos en relación y habitamos un mundo de lo posible. Y en ese mundo de lo posible también está lo invivible, y hay que ver cómo se hace cargo de lo invivible para poder... bueno, y en red, yo creo que es lo único. Y eso no es que sepa tanto, yo creo que es la experiencia nomás, y de mirar muchas experiencias, de escuchar muchas experiencias, de sistematizar experiencias, tener metodologías también de trabajo. Por eso les digo, sálganse un poco de los formatos, de los formularios que sean agua para ustedes, muy fácil de llevar. Lo otro es más complejo, esas metodologías participativas, esas formas de buscar conocimiento donde pareciera que a lo mejor no lo hay porque no hay un conocimiento letrado, pero hay otras formas de conocimiento. Y poner en diálogo de saberes, como se dice en la educación, esos conocimientos letrados y no letrados para ver qué surge ahí. Eso creo yo que lo puedo mencionar, ¿no? Y bueno, si necesitan apoyo más adelante también en términos también de otros textos teóricos, etcétera, cuenten con una. Y esos contactos que uno puede hacerle. Creo que estos diplomas implican mucho, como decías tú, María, y ustedes también decían, esas redes internas entre ustedes, pero también las redes que uno pueda poner a disposición. Y sobre todo en ese diálogo interregional, porque también este país es puro collage. O sea, la gente de Iquique no se relaciona con la gente de, no sé, de Valdivia, de Puerto Montt, etcétera, etcétera, a no ser que sea para eventos. Entonces, yo creo que hay relaciones más permanentes que se pueden ir constituyendo, ¿no?
Y eso, bueno, les agradezco, que pasen todavía no les quiero decir feliz año todavía porque es el 2021, pero que tengan un buen fin de año, pese a tanto dolor. Lamento mucho si alguno de ustedes también tuvo dolores cercanos, y que, bueno, hay que buscar la resiliencia también en estos tiempos, entre todos, si no, no hay forma. Y eso, pues, y nos ha dolido harto lo que ha pasado a nivel mundial, así que nada, les mando un abrazo, cuídense mucho, y ya creo que voy cerrando, cuídense, ha sido un gusto, y sobre todo esta clase, un abrazo, chao. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, Gracias. cariños a la querida región de Chao, Chao, que pasen bien. Cristian. Cuídense Chao. mucho, Chao, un abrazo. profe. Para Cuídense. la próxima que sea presencial, el espacio geográfico presencial, no virtual. Chao. Gracias, Chao, profesor. Cristian. Chao, cuídense, un abrazo. Chao, Cristian. Muchas gracias. Gracias por la No, oportunidad. gracias a ti, Jimena. Cuídense, chao. Chao.